Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un saludo muy especial a las personas que nos escuchan aquí a través de este medio, que es nuestra emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con nuestro segmento, pues estamos extendiendo la invitación nuevamente para 30 de septiembre, 1 de octubre, en Ciudad de México, el evento que está realizando esta emisora Busco en ti, tu identidad cuenta. Es un tema muy importante, un tema muy trascendental para cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, tener una identidad clara, tener una identidad definida, saber quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro propósito de vida. Y cuando hablamos de propósito de vida, no estamos hablando del propósito de nosotros como seres humanos, sino como ese propósito que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Qué es lo que tenemos que ejecutar, cómo lo tenemos que ejecutar y saber que realmente ya tenemos todos los medios que necesitamos. Fuimos provistos. Lo que pasa es que no los vemos en ocasiones porque no queremos ver, no lo vemos también de pronto por nuestra falta de obediencia, pero ya todos los medios están puestos allí. Así que en estos 2 días estaremos en ese refuerzo de lo que es esa identidad, de ese regalo que nosotros tenemos y que de pronto algunos de nosotros no hemos desempacado todavía. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, toda la información ya está en nuestras redes sociales, formularios de inscripción también están allí. Recuerden que el cupo es limitado. Así que 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Bueno, doctor Roberto Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, un gusto empezar semana y día, ¿verdad? Siempre es muy interesante y siempre es un momento digno y propicio para la reflexión, así que el día de hoy no es la excepción. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque todos hablamos de la era de las comunicaciones, la era digital, le ponemos hasta nombres rimbombantes y sin embargo, el diseño original, el que está dado por nuestra identidad en Cristo, es la comunión. Y para hablarnos precisamente de la comunión, la comunicación en el matrimonio y la familia, hoy tenemos de invitados a Enrique y Lupita Espíndola, a quienes les agradezco su tiempo y le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite eh, considerarlo, que es el 24/7 en nuestras vidas, y sabemos que la comunicación pues, es una característica y una cualidad de nuestro Padre. Entonces, hemos visto la gran necesidad, a través del tiempo nos ha dado Dios la oportunidad de estar aprendiendo estos temas de matrimonio, de familia, primeramente para nosotros, y poder extender esto a través de la palabra a los matrimonios. Nos ha dado la oportunidad de servirle durante 28 años en lo que es el Ministerio de Matrimonio y Familia, y pues es una bendición el saber que en él tenemos y encontramos la verdad y la dirección. Entonces estamos muy contentos de poder aprender en este tiempo acerca de la comunicación y la comunión en la familia y en el matrimonio. Somos, como comentaba Roberto, el doctor Roberto Jiménez, pues Enrique y Lupita Espíndola. Gracias, buenos días. Qué gusto saludarles por estos medios. Eh, Efectivamente, la comunicación en el matrimonio y en la familia es un tema pues muy importante, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta de la deficiencia que hay dentro de los matrimonios a raíz de una mala comunicación. Entonces, está interesante el tema. A veces es pues muy común oír, ¿verdad? No logro entender a mi esposa o no logro comprender a mi esposa, no nos podemos comunicar. Son temas muy frecuentes, bueno, nos han contado, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México es uno de los temas principales en cuanto a la problemática dentro del matrimonio y bueno, la familia, porque esto repercute, esto trasciende, ¿verdad? A la familia y pues es un privilegio estar delante de todos ustedes y poder comunicar
vaya la palabra, ¿verdad? Comunicar el propósito de Dios respecto a la comunicación en el matrimonio y la familia. Vamos a entender cómo Dios diseña una familia respecto a la comunicación, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta cita bíblica que dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Bueno, pues esta porción de la Escritura es muy clara, ¿verdad? Nos está diciendo claramente, no hay manera de que digamos, no entendí lo que está escrito. Eviten toda conversación obscena. Obscena quiere decir palabras ofensivas, ¿verdad? Muchas veces podemos dirigirnos a nuestro cónyuge, podemos dirigirnos a nuestros hijos o las personas que nos rodean, ¿verdad? Con palabras ofensivas. Todo este tipo de conversaciones, pues nos lo está advirtiendo la palabra misma. La palabra misma habla por sí misma de lo que nos conviene. Nos conviene evitar este tipo de conversaciones, ¿verdad? Dice que hablemos palabras que edifiquen, que sean de bendición para quienes nos rodean. Si nos pudiéramos tomar ese tiempo de reflexionar, ¿cómo puedo ser de bendición a quienes me escuchan, verdad? Porque muchas veces dice la palabra que de toda palabra ociosa que hablemos vamos a dar cuentas, ¿verdad? También. Entonces, todo esto tiene un sentido tan tremendo. Vemos claramente cómo Dios nos muestra que nos conviene comunicarnos de manera edificante, que nos edifique, que nos podamos edificar unos a otros. En el matrimonio es de suma importancia, ¿sí? La palabra de Dios nos amonesta en contra de un lenguaje vulgar y sin sentido. Es una amonestación, ¿verdad? Eviten, dejen esas palabras. Es un consejo de Dios, ¿sí? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué no tomamos esa conciencia de la necesidad que tenemos de comunicarnos unos a otros y de poder hacer una comunicación adecuada dentro del matrimonio, entre la relación esposo y esposa, entre relación esposo y esposa, y como les comentaba, tendremos una familia que se comunica. Incluso dice cuán bueno y delicioso es habitar juntos en armonía, ¿verdad? La comunicación es una cualidad de Dios. Dios nos da esa capacidad. Es a través de Él que nosotros podemos obtener una conversación, una comunicación adecuada entre nosotros. Entonces, la comunicación en el matrimonio y en la familia va a producir una relación sólida, ¿verdad? Y esto solo será a través de una relación personal con Jesucristo. Solamente es a través de esto que nosotros, de esta comunión con Dios, que nosotros podemos establecer una comunicación mutua dentro del matrimonio, ¿sí? Es necesario que nosotros hagamos a un lado el uso inapropiado de lenguajes, porque esto produce amargura, palabras torpes, ¿verdad? Actitudes impropias en contra de nuestra familia que tanto amamos, ¿verdad? Una mala comunicación pues nos va a traer angustia, dolor, hay conflicto en el matrimonio, hay desamor en el matrimonio y en la familia, inseguridad,
entre los integrantes de la familia. Va a haber duda, amargura, soledad, porque ya ni queremos platicar, ¿verdad? Ya ni le digo, ya ni le comento nada, ¿verdad? Hay rechazo, puede haber incluso contiendas, ¿verdad? Hay caos en una mala comunicación dentro de la familia. Es por eso que consideramos la importancia de considerar la palabra de Dios y tomar en cuenta estos consejos tan exactos que nos da la palabra de Dios. La comunicación hostil es no estar a favor uno de los otros, ¿verdad? Incluso, no sé ustedes, pero muchas veces decimos, ni me hables, ahorita ni me hables, cuando estamos molestos o cuando hacemos situaciones hostiles dentro de nuestra relación familiar, ni me hables, ¿verdad? Dios no nos trata así a nosotros. Él siempre ha tenido una comunicación activa. Dios busca una comunicación de corazón a corazón con nosotros. De hecho, Él anhela que estemos en comunión con Él. Él no nos ha ocultado nada. Esa cualidad quiere que nosotros también nos la apropiemos, la podamos poner en práctica de una manera objetiva, de una manera precisa dentro de nuestra relación matrimonial, de nuestra relación familiar. No descuidar esta área porque pues vemos todo lo que puede derivar de una mala comunicación. El ese ni me hables, ni me menciones, ahorita no me digas nada, pues hasta es como un castigo, ¿verdad? Yo estaba leyendo que después de la pena de muerte, el castigo más tremendo que le pueden y dar a un preso es ponerlo en aislamiento, en una separación, incomunicado. Entonces, hasta es como un castigo. Después de la pena de muerte es algo tremendo, ¿verdad? Tener a alguien incomunicado. ¿Por qué nosotros descuidamos la comunicación en nuestra familia? ¿Verdad? Esto nos habla de un egoísmo. Por eso es necesario que analicemos nuestra comunicación, que analicemos nuestra relación con Dios, que fortalezcamos esos lazos familiares que tan deteriorados en estos tiempos, ¿verdad? Dice aquí que en Génesis 3, 9 y 10 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Adán y Eva ya tenían una relación deteriorada con Dios. Esta es la raíz de la mala comunicación, ese es el principio, el deterioro de una relación óptima en la comunicación dentro del matrimonio, ¿verdad? Y si no nos podemos comunicar con Dios, y si no somos capaces de establecer una comunicación, comunión como matrimonio, porque el matrimonio es lo más semejante a una relación con Jesucristo. Si no somos capaces de relacionarnos, de comunicarnos con el Padre Celestial, ¿cómo podemos comunicarnos entre nosotros? Y mucho menos con nuestros hijos. Los jóvenes dicen, es que mis papás no me entienden. Ese es un argumento, no sé si bien fundamentado o mal fundamentado, pero es un momento en que nosotros podemos reflexionar respecto a la comunicación. Es necesario que nosotros pongamos, ahora sí que mucha atención a lo que en esta mañana el Señor nos está hablando, primeramente a nosotros, ¿verdad? Primeramente a nosotros que tomamos este tema como un reto, porque la comunicación es progresiva. El anhelo de Dios es que nosotros tengamos esa comunicación. Cuando dijo que Dios hizo a la mujer, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él no nos diseñó para la soledad, ni para que vivamos en el aislamiento. Aún dentro de una familia hay gente sola, ¿verdad? Aún viviendo con mucha gente en casa, gente que se siente sola, que realmente está sola en su mundo, aislados, ¿verdad? Por un deterioro, porque el puente de la comunicación se rompió.
El único que puede venir a restaurarla es el Señor. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, anhelar esa comunicación que fue diseñada por el Padre Celestial dentro del matrimonio. De ninguna manera el plan de Dios es unir un hombre y una mujer en matrimonio para que cada quien haga una vida por separado, ¿verdad? Nos ha llamado a ser uno. Es un llamado que tenemos de parte de Dios, el ser uno. Y el ser uno nos llevará, ¿verdad? Es un trabajo que estaremos por mucho, toda la vida nos va a llevar el estar trabajando en nuestra comunicación y en la comunión unos con otros. Es muy importante que nosotros analicemos y tomamos, como dicen ahí, atención. Pon mucha atención a este tema, porque de este tema viene mucho deterioro en las relaciones matrimoniales, familiares. Entonces, la comunicación es quebrantada por una relación mala, una relación descuidada. Entonces, aprender a comunicación nos va a llevar, como les decía, toda la vida. Es necesario que nosotros busquemos esa restauración entre nosotros y con Dios y con nuestros hijos. ¿Y de dónde tomamos todo este ejemplo de la comunicación? O de la comunión, ¿verdad? Que van muy ligadas, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1:2, el versículo 1:2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, así que, como decía mi esposa, ya ni me hables, pero vemos que no es el corazón de Dios, ni me hables, porque Él todo el tiempo nos está hablando, se está comunicando. De hecho, pues Él nos hizo seres de relación, y el anhelo de su corazón es que nos relacionemos primeramente con Él y con nuestro cónyuge, con nuestro prójimo, ¿sí? Porque es importante, no podemos, como hablaba del aislamiento de mi esposa, pero no podemos aislarnos. Es más, lo damos a conocer mediante la palabra, nos da ese privilegio y esa responsabilidad. Y cómo, pues, aprender a comunicarnos. Decía también mi esposa, es la analogía de Cristo y su iglesia, el matrimonio. Entonces, nuestra relación empieza con Dios, empieza en lo vertical, para después, en lo vertical como la cruz, para después en lo horizontal, tener esa relación, esa comunicación. Cuando oramos, cuando nos acercamos al Padre, estamos comunicándonos. Pues eso es parte de lo que Él nos enseñó, ¿verdad? El orar es mantener una comunicación con Él en todo tiempo, en todo momento. Entonces, esa es la situación de la comunión. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Se le conocemos a través de esa comunión íntima. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, es ese llamamiento. Si estás tomando notas, la cita bíblica que habló mi esposa fue la de Efesios 4, del 29 al 32, en la Nueva Versión Internacional. Yo estoy utilizando la Reina Valera, pero pues sabemos que Dios se comunica y nos habla claramente, ¿verdad?, al respecto. La comunión íntima con el Señor es el Salmo 25:4, y fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, 1 Corintios 1:9, porque es importante que tú repases, que veamos estos temas a la luz de la palabra. La palabra es la que nos enseña pues cómo comunicarnos, porque Jesucristo es la palabra misma. Él nos enseña a través, es una comunión que mantenemos, y sabemos que hay diferentes tipos de comunicación, ¿verdad? Que es la oral o la verbal, corporal, la escrita. Y ahora, pues, conocemos muchos más tipos de cómo podemos comunicarnos, pero entre más medios hay, o hay más facilidad supuesta,
menos nos comunicamos. Y Dios quiere hoy que nos comuniquemos, pero ¿cómo llegamos a este punto de la comunicación y la comunión? ¿Sí? A leer su palabra, ¿sí? Y mediante la dirección del Espíritu Santo, porque Él pone en nuestro corazón, con nuestro corazón el querer como el hacer su perfecta voluntad. Miren, vamos a tomar un ejemplo del libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos habla de sabiduría. Entonces necesitamos en esa comunión, en esa comunicación, necesitamos sabiduría, pero sabiduría de lo alto. Y esto lo podemos ver en Santiago 3:17, que nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es como una comunicación clara, que nazca de nuestro corazón ser verdaderos porque somos hijos de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Somos hijos de la verdad de Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos que practicar en nuestra vida, esa comunión con Él, donde abrimos nuestro corazón, donde podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, nos enseña en la palabra. Entonces, pues aprender sabiduría, miren, también hablando de este libro de Santiago, que lo puedes leer, que habla de la lengua, ¿verdad? De lo que podemos hablar, de lo que podemos decir, muy interesante lo que el Señor nos enseña. Pero ahí Santiago 1:19, Santiago 1:19, vamos a ver esta enseñanza tremenda que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y más tardo para airarse. Entonces, a veces parecería al revés que cambiamos ¿verdad? Porque somos prontos para airarnos. ¿Sí? Y lo que hablamos y al último escuchamos. Pero aquí hay un orden que nos enseña perfectamente a cómo comunicar, porque comunicar no solo es hablar. Para poder comunicar tenemos que escuchar, y es importante escuchar. ¿Sí? De hecho, pues vemos ese primer gran mandamiento, ¿verdad? Pero empieza con, oye Israel, oye, o sea, escuchar. El escuchar nos habilita para conocer a profundidad las situaciones en nuestro matrimonio y familia, conocer el corazón de nuestros hijos, conocer el corazón de nuestra esposa. Por eso es importante escuchar. Si hablamos, pues no vamos a dejar, no vamos a dejar tener ese conocimiento de las causas o circunstancias. Proverbios 23:19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Entonces es pronto para oír, tardo para hablar. Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. O sea, hay tiempos, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, ¿verdad? Habrá tiempo de hablar, habrá tiempo de callar, de escuchar. Es muy importante que esta sabiduría de lo alto, ¿sí? Nos enseñe. La escritura es escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad, es el que nos enseña cómo comunicarnos de una manera efectiva, porque es al corazón, es poder escuchar y poder entender. ¿Sí? Y una vez que pues vamos a hablar, sí, no quiere decir que nos vamos a quedar callados todo el tiempo, por supuesto que vamos a hablar, pero no sin antes escuchar y conocer perfectamente todos estos temas que pues con el entendimiento Dios nos da cómo resolver con su consejo y con su dirección. Entonces hablamos de oír, de hablar, pero también hay otro temita ahí, ¿verdad? Que nos dice, más tardo para airarse. Más tardo para airarse. Y esto, airarse, pues habla de la ira, ¿verdad? Habla del enojo, que se extiende y esto nos provoca, es como poner una barrera. O sea, el enojo, la ira, la contienda, dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, qué sabiduría de poder nosotros, pues no enojarnos, o sea, dice airaos, pero no pequéis, ¿verdad?
Desafortunadamente, cuando pues el enojo nos lleva a pecar, nos lleva a decir cosas como esta cita de Efesios, ¿verdad? Truanerías, palabras deshonestas, o palabras obscenas. O sea, si vemos todo esto, lo que hace es que nos quebranta nuestra relación, quebranta nuestra comunicación, quebranta nuestra comunión. Y no solo a nivel terrenal, ¿verdad? De familia y de matrimonio, sino esto quebranta nuestra relación con el Señor, con Dios. O sea, no podemos decir que estamos bien con nuestro amado Padre Jesucristo cuando estamos mal con nuestra esposa, cuando estamos mal con nuestros hijos. Tenemos que tener acceso y dar acceso a esa comunicación. Dios nos habla y habla todo el tiempo, o sea, por medio de los profetas, y ahora nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 3 consejos prácticos de este mensaje, ¿verdad? Como lo hemos aprendido en este segmento, para que nos llevemos, que es ser prontos para oír. Ser prontos para oír, que nos habla de atención. Tardos para hablar, que nos habla de atender, atención, atender, y tardos para irarnos. Esto nos habla de resolver. Pero si no lo hacemos de esa forma, pues no podemos primero atender, perdón, prestar atención. También mi esposa habló de prestar esta atención. Atención, atender, resolver. Prontos para oír, tardos para hablar, más tardos para irarse. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Enrique y Lupita. Pues sí, qué fundamento, ¿verdad? Puesto de parte de Dios en la comunión y en la comunicación. Así que nuestra oración es porque este fundamento sea escrito en nuestros corazones y sellado por su Espíritu para que sea nuestra manera de vivir. Que tengan ustedes una estupenda semana y muchas gracias por las vidas de Enrique y Lupita. Dios, gracias. Buen día. Buen día. Gracias.